Muy bien, buenas y bendiciones para todos aquellos que nos están viendo acá en la comunidad cristiana de transformación. Un saludo muy especial para aquellas personas pues, que nos están acompañando y los que nos ven desde otros países. También quiero enviarle un saludo a el hermano Cristian en la ciudad de Medellín, que él también nos está viendo y nos sigue permanentemente en las predicaciones. Un saludo muy especial para el hermano Cristian. Las personas que nos ven en España, también un saludo muy especial para ellos, en Estados Unidos también. Bendiciones para todos. Bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación. Hoy vamos a tener un tema muy bonito que lo hemos titulado Una herencia viva. Y como base teológica hemos utilizado la primera epístola del apóstol Pedro, epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 12. Perdón, pero solamente vamos a leer los versos del 1 al 5, porque vamos a hacer una serie, entonces el día de hoy vamos a trabajar esto. Entonces, para los que nos están viendo, en pantalla va a aparecer la lectura bíblica, la lectura de la Santa Palabra, y nosotros la vamos a leer acá, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, gloria a Dios. Antes de comenzar, quiero hacer una breve, muy breve introducción acerca de la epístola del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribió esta epístola ¿en qué fecha? Aproximadamente en el 63 después de Cristo o en el 63 de nuestra era actual. Perdón. Cuando Pedro escribió esta epístola, estaba empezando el movimiento de la persecución a la iglesia en el primer siglo, efectuada por ese apóstata anticristo de Nerón. Cuando Nerón empezó a perseguir la iglesia empezó a expandirse, empezó a ser diseminada, o sea, empezó a ser enviada a muchos lugares. En este tiempo, el apóstol Pedro, escribió esta epístola. Dato curioso es que el apóstol Pedro, cuando se presenta, no dice Pedro, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es un dato curioso que estábamos estudiando con mi esposa o hablando con mi esposa, que a diferencia del apóstol Pablo, Pablo sí tiene que decir por la voluntad de Dios, porque Pablo tiene que mostrar que fue Dios el que lo eligió, tiene que certificar que Dios fue el que lo eligió. Mientras que el apóstol Pedro no, porque él fue en los requisitos que existen para ser apóstol, el apóstol Pedro pues los cumplía, él estuvo presencialmente con Cristo, lo siguió durante su ministerio público y lo vivió presencialmente con él. Muy bien, resulta que el apóstol Pedro, escribió esta epístola a los cristianos del primer siglo y lo escribió a un grupo de cristianos que estaban en 5 regiones del Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía. Cuando el apóstol Pedro escribió esta epístola, estaba tratando de enviarles a ellos un mensaje esperanzador, un mensaje de ánimo, de fortaleza, porque resulta que así como en esa época a los cristianos los estaban persiguiendo por su fe, hoy en día a los cristianos que profesamos la fe en Jesucristo también sufrimos una serie de persecuciones. Hay persecución familiar, hay persecución laboral, hay persecución social, hay una serie de persecución por el solo hecho de proclamar que somos
seguidores de nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pedro escribió esta epístola para enseñarle a las personas, para mostrarle a los cristianos de esas regiones que había una esperanza, y la esperanza era una esperanza viva. Por eso la herencia, como hemos titulado este mensaje, una herencia viva, es lo que nosotros tenemos que apuntar, o a lo cual nosotros tenemos que apuntar. Nosotros en Comunidad Cristiana de Transformación queremos hacer discípulos de Jesucristo. Y una de las características que más hemos tratado de gestar en nuestro discurso cuando vamos a hablar del Señor es hablar acerca de cuál es la motivación que tiene que tener un creyente, o a dónde tiene que apuntar más bien un creyente cuando empieza a caminar con Jesús. La Biblia enseña, habla acerca de la santidad de Dios. Y dice la Biblia que como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. La Biblia habla de las cualidades y características de Dios, las cuales nosotros tenemos que imitar al ser nosotros discípulos del Señor. A nosotros, a usted y a mí, los que somos creyentes, Cristo el Señor no nos envió a predicar, no nos envió a hablar, Él nos envió a hacer discípulos. Y el discipulado es algo más íntimo. La proclamación del Evangelio es el resultado de lo que yo soy con Cristo. Si yo soy discípulo de Cristo, voy a proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso en este pasaje yo quiero hacer énfasis en esto. Nosotros como creyentes tenemos que empezar a mirar, a observar, a poner nuestros ojos, como dice el escritor a los Hebreos, capítulo 12, poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Nosotros como creyentes y acá en esta congregación queremos enseñarle a la gente acerca de que este mundo terrenal está pasando. Así lo tilden de loco, así lo tilden de desquiciado, de retrógrado, de, como nos dicen los supuestos inteligentes e intelectuales, nos dicen ignorantes a los cristianos. Nosotros queremos enseñarle a la gente que no es así, que la Biblia es más actual que el periódico que va a salir dentro de un año. La Biblia es más actual que las revistas que van a salir de ciencia en 10 años. La Biblia ya está anunciando desde antemano lo que va a ocurrir. Por eso en este pasaje dice que Dios tiene una presciencia, un conocimiento de antemano. Algo que solamente proviene de Dios. Y Dios en su eterna misericordia nos lo ha revelado a nosotros, a sus hijos, a los que Él quiere y con quien Él quiere relacionarse. Por eso el apóstol Pedro está diciendo a todos aquellos que están dispersos, a todos aquellos pocos que creen en Jesucristo, pero que están en medio del mundo, en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, gracia y paz nos quiere dar a nosotros el Señor. En el verso 1, entonces encontramos lo siguiente. En el verso 1 dice que el apóstol Pedro es apóstol de Jesucristo y este mensaje lo quiere enviar a estas 5 regiones. Y en el verso 2 dice que los que a quienes él le envía este mensaje son elegidos de Dios. Este mensaje que estamos transmitiendo nosotros, el mensaje de salvación, las buenas noticias, es para gente que ha sido elegida. Ojo con esto que voy a decir, porque ha habido gente que me ha dicho y me ha escrito. Ustedes son gente que discrimina porque ustedes se creen los elegidos. Yo quiero hacer la claridad. Cuando Dios dice que elige, es porque Él eligió a una raza. Él eligió a un grupo, Él eligió a una comunidad grande para que descubramos juntamente con Él lo que es seguirle a Él, lo que es servirle a Él. Dios en ningún momento quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Lo escribe también el apóstol Pedro. Dios quiere que nosotros nos conozcamos y nos relacionemos con Él. El tema de la elección es que Él envió, el Eterno envió un llamado para todo el mundo, pero solamente hay unas personas que toman la decisión de ser elegidos. A esos que toman la decisión de ser elegidos, Dios los llama regenerados, salvos. Aquellos que toman la decisión de acercarse al Señor es porque han determinado en su corazón creer en Dios y creerle a Dios y a su palabra para poder ser libres de lo que está ocurriendo actualmente en las circunstancias que absolutamente todos vivimos. Estos elegidos tienen algunas características. Y las características que tenemos estos elegidos
no son nuestras, son virtudes que provienen de Dios. Esta elección, por eso dice la Biblia que es una elección que es de Dios porque Él la conoció desde antemano. La palabra presciencia en las Biblias, hay una Biblia que me gusta mucho que es la Biblia transliterada del griego al español. Cuando habla de presciencia dice conocimiento de antemano. Presciencia es un conocimiento previo. Dios con los que se quiere relacionar los eligió desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Efesios, capítulo 1, creo que es verso 3, dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, a estos santificó, a estos justificó. Dios estableció desde antes de la fundación del mundo virtudes y cualidades para los elegidos. Ahora, usted quiere tomar la decisión de ser un elegido, es usted el que toma la decisión. Con Dios no es que Él escogió para matar a algunos y para vivificar a otros o vivir a otros. Él lo estableció a través de Jesucristo para que todo aquel que acepte y que quiera asumirlo, pues lo tome. Esa es la elección de Dios. Usted es el que elige, usted es el que toma a través de su libre condición de decisión. El Señor en el capítulo 2, en el capítulo 1, verso 2, nos está entonces diciendo que la verdadera elección proviene de parte de Dios. Y en el verso 2 dice que la santificación viene por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que fue rociada. Póngale pues cuidado que esto es muy bonito. En el verso 2 dice que Dios nos eligió según su presciencia, la presciencia del Padre, el cual nos santificó o a través de la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí en este verso habla de lo que es la santificación. La palabra santificación es separado, apartado, con y para un propósito. En este pasaje me gusta mucho porque cuando Dios escoge a alguien, yo soy el que tomo la decisión de seguirlo a Él, pero la verdadera santificación proviene de Dios. La verdadera santificación, Él es el que la ejecuta en mí. La santificación no es una meta. La santificación no es un logro que se obtiene. La santificación es un caminar diario, es un caminar permanente. Yo permanentemente tengo que andar en santidad. Ahora voy a especificar qué es la palabra santidad o santificación, porque hay personas que confunden, la religión confunde la santificación con un concepto religioso. Me voy a explicar. Hay personas y doctrinas que enseñan que la persona para ser santa tiene que tener el cabello largo, tiene que vestirse de cierta forma. La vestimenta, el atuendo, la apariencia física no es sinónimo de santificación, no es sinónimo de santidad. En la Biblia está establecido, en el libro de Génesis capítulo 3, que cuando el hombre fue colocado en el huerto del Edén, el hombre como raza, fue colocado en el huerto del Edén, el Señor le dijo a él, el Eterno le dijo al hombre, a Adán, le dijo, de todo árbol que hay en el huerto del Edén puedes comer. Pero Dios estableció un límite, le dijo, de ese árbol que está en el centro, no puede comer. Colocó un límite. El pecado original es la desobediencia. La verdadera santificación está en aprender a obedecer a Dios. Por eso la santidad es una cosa o es un estilo de vida permanente, diario. Cuando Dios me dice a mí que me santifica, acá según este verso, el objetivo de la santificación, el objetivo de la santidad es volver a hacer lo que hacíamos al principio, obedecer a Dios. Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos es que le obedezcamos. Yo he conocido gente que se viste supremamente santa, aparentemente digo santa entre comillas, pero no obedecen la palabra de Dios en el sentido de que Dios dice lo siguiente, el que antes mentía, no mienta más. En la Biblia dice que la ira, el enojo, los celos, las envidias son obras de la carne a lo cual tenemos que morir. Aquel que no renuncia, aquel que no mata, aquel que no crucifica el enojo, la irascibilidad, aquel que no crucifica los celos, las envidias, las maledicencias, los deseos engañosos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Hay personas que se pueden vestir o entes que se pueden vestir
de aparente santidad, pero su corazón, dice el Señor Jesús en la palabra, es un sepulcro blanqueado, por fuera muy lindo, pero por dentro lleno de podredumbre. La verdadera santificación que Dios quiere de nosotros es que el resultado de ella sea la obediencia, que yo le obedezca a Dios. Ahora viene lo más bonito. En este mismo verso 2 hay una cosa súper grandiosa. En la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Levítico, estableció Dios cómo tiene que ser el acceso hacia su lugar, el acceso hacia el lugar santísimo. Estamos hablando de en tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, lo que la Biblia nos relata. Hoy en día hay una persona en el verdadero templo eterno que está en el cielo, que está haciendo un oficio sacerdotal diario y permanente. Esa persona es Jesucristo. Anteriormente, cuando era acá en la tierra, cuando la herencia era acá en la tierra, el sacrificio era una vez al año que se hacía un sacrificio liberatorio, un sacrificio que era para salvación, expiatorio. Era una vez al año y tenía que ser un cordero de un año, limpio, sin ningún defecto, sin ninguna mancha, y ese corderito se degollaba y la sangre del cordero se hacían ciertos rituales con él en el templo, en el altar, en el lugar santo, en el atrio, en las características del templo, en ese inmobiliario. Una de las características era que se rociaba la sangre para poder el sacerdote entrar delante de la presencia de Dios libremente. Hoy día, como Dios a usted y a mí nos eligió, el tema es que usted y yo debemos escoger esa elección. Hoy día, el sacrificio del cordero ya no es físico, ya es eterno, ya fue espiritual. Fue físico, pero ahora es espiritual. Cristo diariamente está rociando la sangre en el templo celestial para que usted y yo podamos estar diariamente ante el trono de la gracia. Hoy día hay persecución en nuestra vida. De hecho, a veces hay persecución que somos nosotros mismos los que la ejecutamos porque estamos perseguidos emocionalmente, mentalmente, socialmente, económicamente. Pero la Biblia establece que nosotros tenemos que empezar a entender que Él quiere separarnos a usted y a mí para que usted y yo podamos vivir eternamente. Separarnos a usted y a mí para que podamos entender la obediencia a Dios. Él quiere separarnos a usted y a mí para que a través del rocío de la sangre del Cordero haya salvación. La salvación eterna que nos va a salvar no solamente de una eternidad sin Dios, alejados de Dios, sino la salvación en nuestras finanzas, la salvación en nuestra vida emocional, la salvación aún en el lenguaje. La salvación es integral. Dios quiere que usted y yo entendamos que la salvación es integral. Ahora viene otra cosa interesante. En la medida que usted y yo empezamos a santificarnos como tiene que ser la santidad, no una santidad externa, sino una santidad de obedecer a Dios. Ahorita coloqué los ejemplos de la persona que es irascible, es enojona, aún fornica en su mente, en su corazón, con apariencia de santidad. Pero la Biblia también dice que en las cosas pequeñas, cuando yo obedezco a Dios en el ejercicio de algo pequeño, eso va a generar grandes trascendencias. En esta congregación no somos muy dados a hablar mucho de doctrinas de prosperidad, ni mucho menos, pero sí queremos enseñarle a la gente a recibir y a percibir la bendición de Dios aún en el área económica. Hablar de diezmos y ofrendas es una cosa súper álgida, pero cuando usted y yo empezamos a obedecer a Dios, aun cuando damos una ofrenda, un diezmo, cuando usted y yo empezamos a depositar nuestra confianza en Dios, estamos aprendiendo a santificar nuestras finanzas, a obedecer a Dios en nuestras finanzas. Hay una historia en la Biblia que el rey Saúl, esperando al profeta Samuel, por allá en el primer libro de Samuel, Dios le dijo a Saúl, vaya y mate y extermine a toda la nación de Amalek, extermínela. Y Esaú no obedeció, sino que según él, una perspectiva buena, guardó lo mejor de las ovejas para ofrendárselas a Dios. Pero Dios le dijo al rey Saúl a través del profeta Samuel, para Dios es mejor la obediencia que la grosura y lo más gordo de las ofrendas. Dios no está mirando cuánto es la cantidad de su ofrenda.
Dios está mirando la obediencia que hay en su corazón. Usted puede vivir con su bata larga, con su pelo largo, usted puede vivir con su camisa larga, pero si usted no obedece a Dios, es tan mundano como el que anda en peloto, es tan mundana como la que anda mostrando el descote, es tan mundana como aquella que se toma fotos y las monta en Facebook. Es igual porque la santificación que viene de parte de Dios te obliga, te lleva, te guía a obedecer. Cuando digo te obliga, es porque ya se convierte en una necesidad permanente. Entonces espero pues que haberme dado a entender con este primer punto. La herencia que viene de Dios es viva y lo primero que tiene que hacer o que Él quiere hacer es santificarnos. Entonces surge la pregunta, ¿qué concepto yo tengo de santificación? Todavía soy de los que creo que si ayuno mucho me hago muy santo. Todavía soy de los que creo que si oro mucho me hago muy santo. Todavía creo, esos son ejercicios espirituales que me ayudan a conocer el concepto, pero el verdadero concepto de santificación es la obediencia, según este pasaje. Y la santificación, cuando yo obedezco a Dios, va a premiarme a mí con un resultado. ¿Cuál es el resultado? La gente actualmente, el mundo, todo el mundo, no hay ni uno que se salve. La gente actualmente está buscando tener tranquilidad, gozo. La gente está buscando tener paz, tener paz. Y todo el mundo busca paz y todo el mundo habla de paz. Pero según la Biblia, la verdadera paz viene cuando usted obedece a Dios. Y la verdadera obediencia a Dios es cuando usted aprende a santificarse. En el verso 2 está diciendo eso. El resultado de la santificación es la obediencia. Y el resultado inherente a obedecer es que en su corazón y en mi corazón va a haber paz y va a haber gracia. Y eso dice la Biblia, no va a ser poquito, eso se multiplica. Usted quiere conocer el secreto para tener paz interior, no como el de Kung Fu Panda, sino para tener paz interior. El resultado de la paz interior es obedezca a Dios. Y cuando usted le obedece a Dios, se está santificando. Y entre más usted se santifica, su caminar diario va a ser abundante para Dios, para con Dios. En el primer siglo, la iglesia estaba siendo perseguida. Y según los relatos y las historias, a mí me encanta estudiar historia de la iglesia, porque muestra verdades impresionantemente trascendentales ahí. Unas de las verdades que muestran los historiadores, Herodoto, perdón, Flavio Josefo, que fue el historiador del primer siglo de los cristianos, él dice que una de las cualidades y las características que tenían los cristianos del primer siglo, a pesar de la persecución, es que ellos no tenían problema en ofrendar su cuerpo, porque ellos querían obedecer a Dios. El concepto de santidad estaba en obedecer a Dios. Ellos obedecían a Dios no solamente en ofrendar, ellos obedecían a Dios no solamente en predicar el evangelio, ellos obedecían a Dios en las características de Dios. Dios quiere que Él se replique en nosotros. La presencia de Jesucristo en la vida del creyente lo convierte en otra persona. Por eso la Biblia dice que Él nos tiene que volver a hacer nacer. Dice en el pasaje, renacer, volver a nacer. Dios quiere que usted y yo recuperemos lo que el enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, nos robó en el huerto del Edén. Él quiere que nosotros volvamos a tener la obediencia impregnada, atada al corazón, que sea mejor obedecer a Dios que traerle 1000 ofrendas, que la mejor ofrenda que usted y yo podemos traer es obedecer a Dios. Esa paz y esa gracia se multiplican solamente cuando usted y yo obedecemos a Dios. Tip para aquellas personas que quieren encontrar la paz. La paz no se encuentra en viajar. La paz no se encuentra en obtener muchas riquezas. La paz no se encuentra en obtener o en tener muchos logros académicos, muchos logros sociales. La paz verdadera, la paz eterna. El Señor Jesucristo dijo que la paz que Él da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo dice a través del apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses. El apóstol Pablo, en medio de una persecución, en medio de la cárcel, él decía, y el Dios de paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Usted quiere conocer la esencia, la fórmula para tener paz interior. Obedezca a Dios.
así pelee con su esposa, así pelee con su esposo. Si usted obedece a Dios, va a tener una paz que a la larga le va a resultar a usted en respaldo para todo lo que usted y yo hagamos. Lo que usted haga, si le está obedeciendo a Dios, Dios se va a encargar de respaldarlo. Dios quiere que usted le obedezca para que se santifique, para que perciba que la santidad de Dios viene de Dios. Dios es el que me santifica. Dios quiere que usted entienda que eso solamente se obtiene a través del sacrificio de Cristo, la sangre de Jesucristo rociada sobre el ser humano, sobre la persona que cree en él, va a obtener como resultado paz, gracia, gozo. Eso va a venir. El apóstol Pedro experimentó eso vivencialmente. El apóstol Pedro fue una persona que negó a Jesucristo. El apóstol Pedro fue una persona que volvió prácticamente atrás. El apóstol Pedro, según Juan capítulo 21, el apóstol Pedro volvió a pescar, dejó el ministerio y tuvo Cristo que venir nuevamente a él para él volver a reconciliarse con el ministerio, a entender el ministerio, a entender la paz, la santificación y la gracia como viene solamente de Jesús. Cuando Pedro tuvo esta experiencia con Cristo, el resultado es que él empieza a bendecirlo. En el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito, eulogio en griego. No es que yo bendiga a Dios porque yo sea más grande que Dios, como nos dijo alguna vez una persona. Que yo no puedo bendecir a Dios porque yo no soy más grande que Dios. En griego, bendecir es elogiar. De ahí viene la palabra elogio, donde viene la palabra adorar. Cuando el apóstol Pedro está diciendo bendito, está hablando buenas cosas de Dios. Al hablar buenas cosas de Dios quiere decir que tiene una buena relación con Dios. Dios quiere que usted y yo nos relacionemos verdaderamente con Él, directamente con Él. Cuando usted y yo nos relacionamos con Dios, vamos a poder elogiar a Dios con sus características, porque voy a empezar a entender lo que Él tiene para mi vida. Cuando yo obedezco a Dios, el resultado para mi vida es gozo. Si yo tengo gozo, ¿será que yo no puedo exaltar a Dios por lo que Él me ha dado a mí? El apóstol Pedro lo vivió y él empezó a decir: bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito que me hizo renacer. Dice aquí: yo bendigo a Dios porque me hizo renacer. No me hizo ser la misma persona. No me permitió seguir siendo la misma persona. Eso es elegir. Cuando Dios me elige, no me permite ser la misma persona. Me hace renacer, me hace vivificar, me vuelve a poner a estrenar. ¿A quién no le gusta estrenar? A Dios le gusta que usted y yo estrenemos vida. El apóstol Pedro está diciendo: bendito aquel que hace que yo pueda volver a renacer, porque Él es presciente. Él conoce desde antes, de antemano, Él conoce lo que soy yo. Bendito el Señor, bendito el Dios y Padre que a pesar de mi debilidad envió a Jesucristo para poderme reconciliar con Él. Y esa sangre preciosa de Jesucristo en el Calvario me rociará a mí para yo poder entrar libre ante Él. Bendito el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me amó con tanto amor eterno que envió a Jesucristo para que muriese por mí. Bendito el Dios y Padre, alabado sea el Dios y Padre que me amó a mí a tal punto que me adoptó como hijo para yo poder creer en Jesucristo. Y cuando yo creo en Jesucristo, soy hecho tecnon, hijo adoptivo de Dios. Bendito el Señor que me rescató del infierno. Bendito el Señor que me levantó a mí de la condenación eterna. Bendito el Eterno que me salvó a mí para yo poder vivir amplia, cómoda, holgadamente. Bendito el que me salvó de la hechicería, de la brujería, de todo aquello que quiere venir en contra de mí. Bendito aquel que me eximió aún a mí del pago de muerte que yo tenía. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, que qué significa bendecir a Dios. Bendecir a Dios es hablar bien de Dios, hablar buenos dichos de Dios. Bendito, dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre que hizo la obra más grande que puede existir. Resucitó a Jesucristo de entre los muertos para que a través de ese sacrificio, de esa resurrección, yo pudiese entrar ante el trono de la gracia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que aún yo sin merecerlo me dio una herencia eterna,
una herencia incorruptible, de lo cual vamos a mirar ahora en este momento, en las cualidades que tiene la herencia viva que Dios me da. Ahora, cuando el ser humano determinó en el huerto del Edén desobedecer a Dios, se perdió el tema de la herencia. Bendito mi Dios y Padre, que a pesar de yo alejarme de Él, Él me quiere volver a dar la herencia que en algún momento yo tenía. En el verso 4, dice, el resultado de la resurrección, el resultado del renacimiento, el resultado de la santificación, el resultado de creerle a Dios es el siguiente, es tener una herencia. En el verso 4 dice, el Señor voy a leer el verso 3 para poderte entender mejor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El propósito, ese es el propósito, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia viva. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado qué es una herencia? O si le hablan a usted de una herencia, usted dice, ay, sí, yo tengo un tío que es multimillonario y me dejó 70 haciendas, 200 tractomulas, me dejó 40 fábricas. O aquel que es más humilde y dice, mi mamá me dejó una casa, me heredó una casa. La herencia, la palabra herencia es un legado, es un regalo, es un don. Cuando en la Biblia usted lee la palabra Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, la palabra testamento es una dádiva, es un don, es un regalo. La herencia que Dios nos está dando es lo que nos tiene que instar, inspirar, motivar a usted y a mí para poder mirar hacia dónde está apuntando nuestro corazón. Si nuestro corazón aún está muy terrenal, muy de acá, pues no vamos a entender el plano celestial. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos del 20 en adelante, dice, porque las cosas espirituales para el hombre natural son locura, porque han de discernirse espiritualmente. Para el hombre espiritual, hablar de este tipo de herencia no es locura. Para poder entender la herencia viva, usted tiene que renacer, tiene que vivir nuevamente, nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, su corazón todavía está atado a lo terrenal, a lo natural, a lo limitado. Pero aquel que ya renació del Espíritu, aquel que ya ha sido santificado, que le obedece a Dios, que es vivificado por el Espíritu, sus ojos van a empezar a mirar la herencia trascendental que está en el cielo. Según este texto, está en el cielo. En el antiguo, les estaba hablando de la historia de la iglesia. La motivación que había, yo siempre me he preguntado, ¿cuál era la motivación que tenían los primeros cristianos para martirizarse, para permitir aunque sus niños fuesen comidos vivos por los leones? ¿Cuál era la herencia? ¿Cuál era la motivación que ellos tenían? Cuando yo leo este tipo de epístolas, cuando hago este tipo de lecturas, digo, ya sé cuál es esa motivación. Ellos estaban mirando, viendo. ¿Tú quieres decirme algo? ¿Quieres saber para qué? Pedro se estaba dirigiendo a cristianos que estaban pasando por unas pruebas y adversidades, ¿sí? Estaban siendo, era como que la época de los romanos, creo que era el Imperio Romano, y estaban ubicados en Asia Menor, lo que es la Turquía actual. Muy importante entender que ellos dejaron su tierra natal, el lugar donde estaban, donde tenían sus posesiones materiales, ¿sí? Terrenales. Y Pedro les está diciendo, los está alentando, que es algo para nosotros, porque cuántas posesiones estaremos perdiendo nosotros. Puede que usted no esté perdiendo cosas materiales porque no las tenga, pero materiales podemos hablar de familia, podemos hablar de amistades, podemos hablar de trabajo, podemos hablar de
No, acuérdate que no te están oyendo. O sea, ¿cuántas cosas están perdiendo las personas porque estás hablando acerca de que Pedro, esto es una esperanza? La herencia, le está diciendo a ellos, la herencia, todo lo que pierdan aquí no sirve. La herencia que nos espera, o sea, lo que nos debe motivar a nosotros, pues entre los puntos que has dado, pues la elección, sí, porque hemos sido elegidos, y eso nos debe dar esperanza, que es lo que estás hablando, porque a pesar de las tribulaciones, pruebas, dificultades que pasemos, hay una herencia, pero esa herencia es para quienes son esa herencia. Entonces, como recordar eso, ¿a quién le está hablando Pedro? ¿Cuál es el propósito? Es el alentarnos, porque era una nación que había sido sacada, le había sido arrebatado todo. A nosotros no, a la hora de la verdad no nos han arrebatado mayor cosa. ¿De qué se está quejando usted hoy? Y estará diciendo, ay, perdí esto, perdí esto. Y si es una queja, entonces hay que examinar, porque hoy debe de ser el día para decir, me alegro y alabo a mi Señor porque me ha elegido y sé cuál es el propósito de esa elección y dónde está mi herencia. Lo que perdamos aquí no tiene validez. Entonces, tenemos una herencia porque estás hablando de... Muy bien. Entonces les estaba comentando que a mí que me gustaba o me gusta estudiar de qué Alex alentaba o qué inspiraba a los cristianos del primer siglo a motivarse, a permitir que sus hijos fueran quemados vivos, que sus hijos fueran comidos por los leones, que sus hijos fueran empalados para colocarlos como antorchas vivas en las calles de Roma a través de ese satánico. Leyéndolo aquí encuentra uno la respuesta. La respuesta es que su herencia no era en este lugar. Ellos empezaron a entender que el futuro glorioso de su propia vida era en los cielos. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, para el propósito es santifíquese, obedezca, déjese elegir por Dios para que usted pueda mirar más allá. Mira, este mensaje es tanto para ricos como para gente muy pobre. Para los ricos, porque la Biblia dice que las riquezas de este tiempo pasarán. Y para los pobres, porque por más que nos esforcemos por tener una casa, por tener un carro, por lo que sea, hay una ley, la segunda ley de la termodinámica, es que todo sufre un desgaste, todo sufre corrupción, todo se acaba, todo se daña. Eso va en contra de la doctrina satánica de la evolución. Nada evoluciona para crecer. Todo acá en la tierra sufre un desgaste. Es la ley de la entropía. El propósito de la herencia esperanzadora en la cual nosotros vivimos es lo siguiente. Dice en el verso 4, es una herencia incorruptible. La herencia que Dios nos tiene preparados a nosotros según este pasaje está en el cielo y esa herencia no se corroe. Cuando se habla de incorrupción hay dos tipos, según la Biblia, hay dos tipos de corrupción. Una es un metal que cuando se empieza a oxidar, se pudre hasta el punto que queda totalmente sin ningún valor. El metal cuando empieza a oxidarse se pudre y al final se vuelve polvo, no es nada. Lo segundo, otro ejemplo que habla la Biblia de corrupción, es lo que se pudre. Un ser humano cuando se muere, de hecho sin morirse, se está pudriendo. Lo que pasa es que nuestra pudrición es paulatina. Pero cuando una persona fallece, se separa el espíritu del alma, se separa el espíritu del cuerpo, la persona, el cuerpo, este frasco, empieza a podrirse. La herencia que Dios nos está dando a usted y a mí es una herencia que no se pudre, que no huele maluco. Incorruptible es que no se daña. Y a veces usted y yo estamos apegados, aferrados a lo que se daña, a lo que se pudre, a lo que se corroe. Eso es algo muerto. La segunda ley de la termodinámica dice que todo sufre un desgaste. Entonces todo lo que usted y yo vemos en esta tierra se pudre, se corroe, se daña, se deshace. El, el oro, el oro va a perecer, el oro va a pasar. Pero enseguida vamos a mirar, dice que la fe en Jesús es para salvación. El resultado de la fe
es la salvación. El resultado de la fe es la salvación. El resultado de lo terrenal es muerte, es corrupción, eso es tenaz. Cuando yo empiezo a depositar mi fe en el trabajo, me aleja de Dios, porque empiezo a pensar que no necesito a Dios porque lo que yo me lo gano por mi propia fuerza. Cuando yo tengo una casa, pierdo, me alejo de desear la protección de Dios, porque creo que estoy protegido por algo terrenal. Cuando yo... Así es. Aún el deseo con fe de tener un carro, de tener una casa, de tener un buen empleo, aún esa fe me hace alejar de Dios porque mi pensamiento y mi fe está puesta en eso y no en Dios. Entonces, si no lo consigo, me frustro, se me aleja la fe. Cuando la Biblia dice que yo tengo una herencia con una cualidad viva, es porque nunca se va a podrir. ¿Qué es algo que no se pudre? Algo que permanece vivo. Una de las características de Jesucristo cuando se presentó ante sus discípulos después de la resurrección es que ya su cuerpo era diferente, era un cuerpo glorificado. Tan cambiado era que ellos ni siquiera lo podían reconocer físicamente hablando. Yo sé que eso tiene una interpretación teológica, pero físicamente no lo reconocían porque físicamente ya no se estaba corrompiendo. En estos días estaba leyendo yo que hace muchos días sacamos una tesis leyendo un libro de medicina acerca de la glándula de la juventud y está establecido que el hombre después de los 33 años se acelera su proceso de putrefacción. El hombre el ser humano después de los 33 años se empieza a podrir más rápido, por eso se envejece, porque se está corrompiendo. En la eternidad no va a haber corrupción. Eso es lo que nos tiene que motivar a usted y a mí. Lo incorruptible que proviene de Dios. Y dice aquí el texto que esa herencia es para mí. Lo incorruptible es para el elegido. Lo incorruptible es para el que tiene fe. Lo incorruptible es para el que se santifica. Dones y características que provienen de Dios. Otra característica de la herencia viva que Dios me da es que es incontaminada. Contaminar, dañar. Voy a colocar un ejemplo chiquito. Un vaso de agua pura, deliciosa en medio de un calor abrasado. Usted coge con una agujita y va y deposita esa agujita en el sanitario de donde usted defeca y orina y hace sus necesidades físicas. La punta de la agujita, usted vuelve y la deposita en el agua pura. ¿Usted se tomaría ese vaso con agua? Usted dice, no, ya está contaminado. El eterno, el cielo, el lugar donde Dios habita, no puede entrar ni siquiera lo más mínimo de maldad, lo más mínimo de dañino, lo más mínimo de nocivo. Por eso usted y yo, según la Biblia, acá en la tierra estamos aprendiendo a través de las tribulaciones a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. Usted dirá, pero es que los evangélicos, los cristianos son muy desatinados, esa gente son muy fanática. Fanáticos no, porque cuando ya sabemos que mentir me aleja de Dios, yo no quiero entrar a esa herencia con algo que no me permita llegar allá. La contaminación son cosas pequeñas. Dice la Biblia, los grandes viñedos son acabados por zorras pequeñas, por ratas pequeñas. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Mi herencia en el cielo no está contaminada por conceptos humanos. Mi herencia en el cielo no está contaminada por religiones. Mi herencia en el cielo no está contaminada por satanismo. Mi herencia en el cielo no está contaminada por mis conceptos y mis deseos propios. Mi herencia en el cielo no está contaminada por mis juicios frente a otros y otras personas. La verdadera santificación es cuando usted obedece a Dios y Dios le dice, no juzgue para que no sea juzgado, porque con la vara que usted mide, así mismo va a ser medido. La incontaminación está allá. Cuando usted y yo entremos a través de la sangre de Jesucristo, que fue rociada por nosotros, allá vamos a entrar, como dice la Biblia, blancos y puros, sin mancha y sin arruga, porque así es como nos ve Dios a nosotros, no como nosotros realmente somos.
Tercera característica de la herencia viva, dice, es inmarcesible. La palabra inmarcesible es que no pierde su brillo, no pierde su lustración. Voy a colocar un ejemplo rápido. ¿Cuántos de los que están conmigo en algún momento han estrenado zapatos? ¿Tú te acuerdas? Que uno estrena zapatos y uno quisiera que no se los pisaran, no se ensuciaran. Y cuando son zapatos de cuero, uno los quiere hacer lustrar para que se vean bonitos. Inmarcesible es que no pierde su brillo natural, no pierde su naturaleza. Características de la herencia que es viva en Dios. Número 1, es incorruptible. Número 2, número 1, incorruptible, no se pudre. Número 2, no se no. Incorruptible, que no se pudre. Incontaminable, que no se deja permear por ningún tipo de contaminación. E inmarcesible, que no pierde su brillo. Nunca va a cambiar. Estas tres características son características de algo que es inmutable, que no cambia. Y esas características es una de las características de Dios. Dios nunca cambia. Dios es inmutable. Él siempre va a ser el mismo. Y dice que esa herencia está reservada para nosotros. Y termino en el verso 5 diciendo así. Está reservada para nosotros. Ojo con esto. Que sois guardados por el poder. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que la fe es para alcanzar la salvación. Esto es glorioso. Yo tengo que tener fe para poder ser salvo. Pero resulta que esa fe necesita una protección, un poder que la cubra, que la cobije, que la aliente, que la atice como un fuego. Y ese poder proviene de Dios. Así que la salvación viene a través de la fe. La fe, el objeto principal de la fe es mostrarme la salvación. Pero resulta que eso necesita ¿cómo se dice? Combustible. Ese combustible es el poder de Dios, santos de Dios. El hombre natural no va a poder heredar el reino. Y el hombre espiritual lo va a hacer mediante el poder de Dios. ¿El hombre qué? El no nacido de nuevo no va a poder disfrutar de la herencia que es de Dios. Es más, no la puede experimentar porque no la entiende. El que no es nacido de nuevo no puede experimentar la herencia, ni la experimenta ni la anhela, porque no la conoce. Dios quiere que usted y yo conozcamos esa herencia, por eso Él nos deja su palabra, para que a través de ella nosotros podamos conocerle a Él. Para poder experimentar los tres elementos de esa herencia que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo nos tenemos que santificar, que es sinónimo de regeneración. Solamente el nacido de nuevo y el regenerado puede experimentar la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Vamos a orar a Dios. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra, Señor, nos vivifica, nos enseña, nos levanta, nos transforma y nos cambia. Señor, si no fuese por ella, si no fuere por tu palabra, Dios mío, no tendríamos la iluminación de las verdades eternas que están escritas para nosotros. Como dice tu palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 29, verso 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, pero las reveladas son para nosotros los hombres y nuestros hijos, y tú nos los revelaste a través de la gloriosa y bendita palabra en Cristo nuestro Señor y Salvador.